El día de hoy, te traigo un iceberg que hice, recopilando algunos de los casos más oscuros, extraños y perturbadores que me he topado en todo el tiempo que llevo en internet. Me he empeñado en poner casos que no sean muy discutidos en habla hispana, te recomiendo que veas el video de noche, para que sea más disfrutable. Antes de empezar, quiero agradecer a los miembros del canal, quienes tienen un nivel extra del iceberg, además de temas que no están en subversión pública, por cuestiones de seguridad del canal. Si quieres verlo, te invito a que te unas, para tener acceso al contenido exclusivo. Sin nada más que agregar, te dejo con el iceberg. Corpan Facebook Post. Uno de los casos de predicciones más extraños e impactantes de la historia de Internet es, sin lugar a dudas, la publicación que hizo Corpan en Facebook. En 2014, el neerlandés Corpan subió una foto del avión en el que se embarcaría, un Boeing 777 de Malaysia Airlines, momentos antes de despegar del aeropuerto de Schiphol en Ámsterdam. Acompañó la imagen con una broma: si mi vuelo desaparece, así es como se veía. Esto hacía referencia al vuelo MH370 de la misma aerolínea, desaparecido en marzo de ese mismo año, un evento que aún permanecía en la memoria colectiva. A las horas de la publicación, salió la noticia. El avión en el que iba Corpan fue derribado sobre el este de Ucrania, en medio del conflicto entre las fuerzas ucranianas y separatistas prorrusos. El avión, que cubría la ruta Ámsterdam-Kuala Lumpur, fue alcanzado por un misil tierra-aire disparado desde una zona controlada por los rebeldes. Todas las 298 personas a bordo, incluidos Corpan y su pareja, Neil Getol, fallecieron en el impacto. Droz vs Dilo Brown. Uno de los casos de materiales perdidos más buscados por los fanáticos de la lucha libre, es el encuentro que tuvo lugar el 5 de octubre de 1999, en el programa de la entonces, WWF SmackDown, una lucha entre Dilo Brown y Darren Drozdov, mejor conocido como Droz. Este combate es famoso debido a que durante el mismo, Droz sufriría una grave lesión en el cuello que lo dejaría parapléjico. La lucha transcurría con normalidad. Sin embargo, durante los segundos finales, Dilo Brown intentó aplicar un movimiento característico, un running powerbomb, a Droz, pero debido a la vestimenta holgada que este último usaba, Brown no pudo sostenerlo adecuadamente. Además de que un fanático había lanzado una bebida al ring, todo esto hizo que Droz cayera con su cabeza sobre la lona. El peso de ambos luchadores hizo que Droz se rompiera dos vértebras. Droz fue llevado de urgencia al hospital donde lograron salvarle la vida, pero quedó tetrapléjico, lo que hizo que pasara el resto de su vida en silla de ruedas, hasta su fallecimiento por causas naturales, el 30 de junio del 2023. La lucha fue grabada en su totalidad debido a que estaba prevista para aparecer en el programa de SmackDown, el cual sería transmitido en televisión 2 días después. La WWE aprovechó para cortar la lucha del show, con lo cual nunca fue transmitida, además de asegurarse de jamás sacarla al público debido a lo crudo de las imágenes. Aún así, unos 2 segundos del momento en que se llevan a Droz en camilla apareció en un video publicitario de No lo intentes en casa. En el año 2013, el ex comentarista de WWE, Kenny Kelly, afirmó que el accidente de Droz, así como el vídeo de la caída de Owen Hart, se encuentran ambos dentro de las bibliotecas de la empresa con una etiqueta que dice: nunca ver, copiar o destruir. Pies en el mar de Salish. Uno de los casos más extraños y peculiares originados en Canadá es, sin duda, el de los pies humanos que aparecían en las costas de las playas. Este fenómeno comenzó en la región costera de la Columbia Británica en 2007, cuando una niña de 12 años encontró una zapatilla que contenía un pie humano en la isla Iedaya. Días después, se descubrió otro pie en circunstancias similares en la cercana isla Gabriola. Lo que inicialmente parecían casos aislados se convirtió en un fenómeno recurrente, con al menos 20 pies encontrados en las costas del mar de los Salish, que abarca desde la Columbia Británica hasta el estado de Washington, entre 2007 y 2019. Las autoridades consideraron diversas teorías para explicar estos hallazgos. Se descartó la posibilidad de un accidente aéreo, ya que no se reportaron incidentes de este tipo en la zona. También se evaluó la hipótesis de que los restos podrían haber sido arrastrados por el tsunami de 2004 en Indonesia, pero esta teoría fue desestimada debido a la ausencia de otros restos humanos y a la improbabilidad de que solo los pies llegaran tan lejos.
La idea de un exterminador en serie también perdió fuerza cuando se identificó uno de los pies como perteneciente a una mujer que se había quitado la vida en el océano. Lo que hizo más extraño este caso, es que las cortadas eran sumamente limpias, como para ser hechas por un animal. El hombre angustiado. Es una pintura sumamente inquietante que ha sido, según dicen, portadora de una maldición muy aterradora. Según lo que se rumora, el artista que realizó esta obra, padecía serios problemas mentales, lo que lo llevó a utilizar su propia sangre, mezclada con pintura para plasmar en el lienzo a su obra. El hombre angustiado. El autor de la obra se quitó la vida poco después de terminarla. La pintura ha pertenecido a la familia Robinson desde hace 3 generaciones. Sean Robinson cuenta que su abuela le advertía de la pintura tenía una energía negativa, debido a la vida tan turbulenta que tuvo su creador. Era habitual que su abuela le dijera a la familia, que oía gritos, llantos y ruidos extraños provenientes del sótano donde tenían el cuadro. Sean Robinson, actual propietario de la pintura, dio fe de todo lo que su abuela contaba, ya que él al haber heredado el cuadro, ha sufrido en carne propia sucesos paranormales, como llantos y susurros provenientes del sótano, donde tienen el cuadro. Sean tiene un canal en YouTube, donde lleva registro de algunos de los sucesos causados por el hombre angustiado. La maldición de los Von Erich. Nuevamente, la lucha libre aparece en este video, y no es para menos. Existen muchas leyendas urbanas sobre maldiciones referentes a este deporte espectáculo, pero ninguna parece haber sido tan agresiva y a la vez, triste. La historia de Von Erich comenzó en 1929 con el nacimiento de Jack Atkinson, quien comenzó a luchar a los 20 años. Adoptó el nombre de Fritz Von Erich y tuvo 6 hijos, 5 de los cuales también se convirtieron en luchadores. Sin embargo, cuando Fritz murió en 1997, solo uno de sus hijos seguía con vida. Jack Atkinson Jr., nacido en 1952, era el hijo menor de Fritz y Doris. Murió en un extraño accidente en 1959, cuando fue electrocutado por un cable con corriente. Luego cayó en un charco de nieve derretida y se ahogó. Tenía 6 años. David Von Erich. David murió en 1984 a los 25 años de enteritis aguda, que es una inflamación del intestino delgado, mientras estaba de gira con una promoción japonesa. Kerry Von Erich. Nacido en 1960, fue el luchador más exitoso entre los hermanos Von Erich. En 1986, Kerry sufrió un accidente de motocicleta casi fatal que resultó en la amputación de su pie derecho. Continuó luchando después del accidente con un pie protésico. La amputación se mantuvo en secreto para el público hasta después de su fallecimiento. Se quitó la vida en 1993, a los 33 años. Mike Von Erich. Nacido en 1964, Mike Von Erich hizo su debut en la lucha libre en 1983, pero su hermano Kevin dijo que él nunca quiso ser luchador en absoluto. Quería trabajar como camarógrafo, o tal vez dejar el negocio familiar por completo y convertirse en músico. En 1985 desarrolló el síndrome de shock tóxico después de una cirugía de hombro y posiblemente sufrió daño cerebral. Se quitó la vida en 1987 a los 23 años. Chris Von Erich. Nacido en 1969, fue el hermano menor de los Von Erich. Sufría de asma y era el hermano Von Erich más pequeño, con solo 1,65 metros de altura, lo que le impidió alcanzar el mismo nivel de éxito en la lucha libre que sus hermanos. Por los estándares de la época, se quitó la vida en 1991 a los 21 años. Kevin Von Erich fue el único sobreviviente de la terrible maldición. Nacido en 1957, comenzó a luchar en 1976, se retiró formalmente en 1995. Como último hermano sobreviviente de los Von Erich, Kevin representó a toda su familia cuando fueron incluidos en el Salón de la Fama de la WWE, en 2009. La psicofonía del infierno. Es un audio de unos 10 minutos de índole paranormal, grabado por Germán de Argumosa en 1985 en una casa en Madrid, España. Este audio es considerado auténtico por numerosos expertos en lo paranormal, incluyendo ingenieros de audio, y es la psicofonía más larga conocida. Sin embargo, la única copia conocida está en manos de los herederos de Argumosa, quienes se niegan a reproducirla debido a su contenido.
La grabación se realizó en respuesta a informes de fenómenos extraños en una biblioteca de una casa, donde las personas se sentían incómodas y se sospechaba actividad sobrenatural. El audio resultante contiene gritos, golpes, insultos y sonidos inquietantes, algunos describen como provenientes del infierno. Se escuchan sonidos estridentes, campanas, ruidos de tortura, lamentos, gritos y voces inteligibles con insultos y amenazas. Se dice que una voz en el audio amenaza con matar a alguien llamado Juan, un conocido de Germán, quien, como dato curioso, murió 3 meses después de la grabación. Dada la naturaleza perturbadora de la grabación, se ha limitado su reproducción, y solo se ha divulgado un fragmento de 50 segundos. Se advierte que el audio completo podría tener efectos psicológicos perjudiciales en personas sensibles. El audio lo has estado escuchando de fondo. Puedes encontrarlo subtitulado aquí en YouTube. Querido Zachary, cuando se habla de documentales impactantes, siempre se recurre al factor del shock y del morbo. Sin embargo, muchos de ellos palidecen ante este documental del año 2008. Antes de continuar, quiero recomendarte que si planeas ver el documental, te saltes esta parte, porque tiene spoilers. Querido Zachary, una carta de un hijo hacia su padre, es un documental dirigido por Kurt Kuehne. Inicialmente, el proyecto nació como una carta audiovisual para Zachary Turner, un niño que nunca podría conocer a su padre, Andrew Bagby. Andrew, un joven médico querido por su familia y amigos, fue ultimado en 2001 por su exnovia, Shirley Turner, poco después de terminar su relación. Mientras la familia de Andrew buscaba justicia, Shirley reveló que estaba embarazada de su hijo. Lo que siguió fue una devastadora batalla legal, donde los abuelos de Zachary lucharon por su custodia, mientras la justicia canadiense dejaba en libertad a su madre, a pesar de la evidencia en su contra. Se muestran muchas entrevistas con amigos, familiares y compañeros de trabajo, quienes se rompen en llanto al recordar lo buena persona que era Andrew Bagby. El punto de quiebre llega cuando, en agosto de 2003, Shirley comete un acto inconcebible. Lleva a Zachary, de apenas 13 meses, hasta la bahía de Conception en Terranova y se lanza con él al agua, ahogándose junto con su hijo. La noticia es devastadora, y la cinta, que hasta ese momento ya era trágica, se convierte en una denuncia del sistema legal que permitió que esto ocurriera. El tono cambia drásticamente. Lo que comenzó como una carta de amor para Zachary se transforma en un grito de desesperación e indignación. David y Kate, abuelos de Zachary, consumidos por el dolor, canalizan su sufrimiento en una lucha por cambiar las leyes de Canadá para evitar que algo así vuelva a ocurrir. Incluso si decidiste ver este puesto del iceberg, te recomiendo ver el documental, te aseguro que te dejará pensando durante mucho tiempo. Los narcosatánicos. El 11 de abril de 1989, en el rancho de Santa Elena en Matamoros, Tamaulipas, la policía mexicana se dirigió a una locación de los narcosatánicos, un grupo criminal. Este grupo realizaba prácticas de brujería africana y rituales de palomayombe, además de cometer asesinatos, sacrificios humanos. En el lugar se encontraron 17 cuerpos enterrados, herramientas de tortura y objetos utilizados en las prácticas. Los medios nacionales y internacionales dieron cobertura a este suceso, transmitiendo las escenas por televisión y generando relevancia a nivel nacional e internacional. Adolfo de Jesús Constanzo, conocido como el Padrino de Matamoros o Jefe Brujo, fue un asesino serial cubano famoso por sus prácticas de brujería vudú africana y sus vínculos con la alta sociedad mexicana. Junto a su pareja Sara Aldrete, lideró los narcosatánicos en la década de los 80, conocidos por secuestros, torturas y homicidios para rituales de brujería. Constanzo cometió 13 homicidios comprobados y es sospechoso de otros 26. El 14 de marzo de 1989, Mark Kilroy, estudiante de la Universidad de Austin, Texas, fue capturado y ultimado por los narcosatánicos por orden de Constanzo, quien buscaba a un joven estadounidense para un ritual de brujería. La desaparición de Kilroy llevó a una investigación conjunta de los gobiernos mexicano y estadounidense, vinculando el caso con las prácticas del grupo criminal. El 9 de abril, un operativo mexicano capturó a Serafín Hernández García y otros miembros del grupo, quienes colaboraron en la desaparición de Kilroy. Informaron que los cuerpos estaban enterrados en el rancho de Santa Elena.
La policía realizó otro operativo 2 días después, generando cobertura mediática a nivel nacional e internacional. La gran mayoría de los metrajes grabados por los medios nacionales no se encuentran disponibles al público, donde se vería a más detalle las evidencias de los rituales y las víctimas de este grupo. Solo sobreviven algunas fotos. La momia en la luna. Esta es una de las leyendas urbanas más extrañas referentes a la NASA. El caso de una supuesta momia extraterrestre conocida como Mona Lisa comenzó en 2007, cuando un hombre llamado William Rutledge afirmó en YouTube que había participado en una misión espacial secreta llamada Apolo 20. Según su relato, esta misión no oficial fue una colaboración entre Estados Unidos y la Unión Soviética en 1976, con el propósito de investigar una nave extraterrestre estrellada en el lado oculto de la Luna. Rutledge aseguró que, al explorar la nave, encontraron los restos de una humanoide femenina de aspecto alienígena, con rasgos que recordaban a los humanos. El cuerpo estaba en un estado de aparente momificación, cubierto de una sustancia similar a la cera y con lo que parecían ser tubos conectados a su rostro. Se decía que tenía los ojos cerrados, la piel de un tono marrón y facciones finas. En los vídeos publicados, se podía ver el supuesto cuerpo inerte en el interior de la nave, con una apariencia que recordaba a esculturas egipcias o figuras antiguas. Además de la momia, Rutledge afirmó que también encontraron inscripciones extrañas en las paredes de la nave y otro cuerpo, más deteriorado, que parecía haber pertenecido a un copiloto. Según su testimonio, la tecnología dentro de la nave era extremadamente avanzada y se encontraron símbolos desconocidos en los paneles de control. También mencionó que la Mona Lisa no estaba completamente muerta cuando la encontraron. Licómpolis. Uno de los rabbit holes más aterradores y extraños que puedes encontrar aquí en YouTube es este canal. Un video en particular es el que se titula The Souls of the Unknown Muslims, Appear Blue Eyed. En resumen, habla de que las personas que no pertenecen a la religión musulmana, al morir, tienen una expresión de dolor en sus rostros, además de que sus ojos se vuelven azules, y quedan completamente abiertos. El video recopila varios relatos de personas que aseguran haber soñado a parientes y amigos que ya no están vivos, pero que en los sueños les aparecen con los ojos sumamente abiertos y de color azul. Además, muestra imágenes de humanos en estado de descomposición sin censura. Revisar su canal a altas horas de la noche es, por lo menos, interesante. Este puesto lo saqué del vídeo de Femur Beadi, créditos a su canal. Child of Rage. Este es uno de los documentales más difíciles de ver. Nuevamente, si no quieres arruinarte la experiencia, te recomiendo que te saltes esta parte. Nos narra los macabros incidentes que llevaron a la pequeña Beth Thomas, de entonces 6 años, a intentar acabar a su hermano con unos utensilios de cocina. Beth y su hermano, Jonathan, vivían junto a su padre biológico en un estado de total abandono. Su madre había fallecido cuando la niña tenía 1 año. Ambos tenían signos de haber sido maltratados y abandonados, y sus condiciones de alimentación e higiene eran precarias. Beth presentaba marcas de haber sido usada íntimamente por su padre. Jonathan vivía recostado en una cuna, rodeado de orina y pañales sucios, y su cabeza estaba deformada, por haber pasado tanto tiempo en la misma pose. El estado de salud de ambos era tan alarmante, que servicios sociales debió intervenir y los menores fueron rescatados. En 1984 los hermanos fueron dados en adopción a una pareja que llevaba 12 años de casada. Con el paso de los años, Beth, quien tenía solo 6 años, comenzó a mostrar conductas agresivas que iban incrementándose hacia su hermano, sus padres adoptivos y animales domésticos. Sus arrebatos de violencia iban dirigidos especialmente contra Jonathan, quien en una ocasión debió ser hospitalizado luego de que la niña golpeara repetidamente su cabeza contra un piso de concreto, en un intento de quitarle la vida. Otras veces, la niña esperaba a que sus padres durmieran para golpear fuertemente a su hermano menor en el estómago. La situación era inmanejable para los padres, quienes no lograban controlar a la niña. Después de evaluar el alcance de los problemas psicológicos de Beth, un especialista consideró que lo mejor era apartarla del resto de la familia. En abril de 1989, la niña fue llevada a una residencia especializada en niños con trastornos de apego que son un peligro para sí mismos y para terceros. La terapia consistía en imponer extremas restricciones.
B debía pedir permiso para todo, incluso para beber agua e ir al baño. Parte del objetivo era reconstruir el autoestima de Beth para que se autopercibiera como una persona que tenía valor. Afortunadamente lo lograron. Después de unos años, Beth se recibió de enfermera en la Universidad de Colorado y en la actualidad trabaja en cuidados intensivos neonatales. Jon Land. El caso de Jon Land es uno de los más indignantes y, a la vez, menos conocidos en Internet. Jon Land era un activista de Fresno, California, conocido por denunciar actos de corrupción en el Departamento de Policía de Fresno. Utilizaba su perfil de Facebook y otros medios para publicar vídeos y pruebas que exponían prácticas policiales indebidas, como la emisión de multas de estacionamiento ilegales destinadas a recaudar fondos de manera ilícita. Estas denuncias parecieron enfurecer a los altos mandos policiales, y Land reportó que comenzó a ser vigilado constantemente por agentes. Para documentar el acoso, instaló cámaras de seguridad en su hogar, las cuales capturaron evidencia de vehículos no identificados estacionados cerca de su casa, individuos extraños intentando agredirlo y múltiples amenazas de muerte. Uno de los vídeos más inquietantes muestra una furgoneta negra con agentes que apuntan una cámara térmica hacia su vivienda, presumiblemente para monitorear sus movimientos dentro de su hogar. Land también denunció que se presentaban acusaciones falsas en su contra, con el objetivo de dejarlo vulnerable ante las autoridades que buscaban silenciarlo. A pesar de sus esfuerzos por hacer públicas estas situaciones, sus denuncias no recibieron la atención mediática adecuada hasta que ocurrió una tragedia. El 25 de enero de 2016, después de más de 7 años de reportar el constante acoso por parte de las autoridades, Jon Land fue encontrado sin vida en su hogar. Presentaba múltiples heridas de arma blanca en la espalda y el abdomen, y su casa había sido incendiada. Aunque los bomberos lograron sofocar las llamas, Land fue declarado muerto en el hospital. Días antes de su muerte, Land había advertido su propio asesinato en un mensaje dirigido al reportero local Corin Hogarth, afirmando que la policía de Fresno planeaba eliminarlo. A pesar de las circunstancias sospechosas y las pruebas presentadas por Land, su caso recibió escasa cobertura en los medios de comunicación y permanece, en gran medida, sin resolverse. Marcia Moore. Marcia Moore fue una escritora, astróloga y profesora de yoga estadounidense, nacida el 22 de mayo de 1928 en Cambridge, Massachusetts. Hija de Robert L. Moore, fundador de la cadena de hoteles Sheraton, y Eleanor Turner Moore, artista e ilustradora, Marcia se destacó en la década de 1960 por sus contribuciones al movimiento New Age y su promoción del yoga y la astrología. A finales de la década de 1970, Marcia se casó con el Dr. Howard Altounian, un anestesiólogo, y juntos se mudaron a Washington, cerca de Seattle. Durante este periodo, Moore se interesó en la investigación de las propiedades disociativas de la ketamina, un anestésico que creía podía abrir puertas a dimensiones trascendentales. En la noche del 14 de enero de 1979, Moore desapareció de su hogar en Washington sin llevar abrigo ni sus pertenencias esenciales, lo cual era extraño, considerando que la zona tenía un clima invernal severo. Su esposo, el Dr. Howard Altounian, reportó que se levantó en la madrugada y ella ya no estaba. No había señales de entrada forzada ni de lucha, lo que hacía sospechar que se fue por su cuenta o fue sacada de la casa sin violencia aparente. Lo más inquietante es que su esqueleto no fue hallado sino hasta 2 años después, en 1981, en un bosque cerca de su casa. Para entonces, los restos estaban tan deteriorados que no se pudo determinar la causa de muerte. Sin embargo, su cráneo estaba separado del resto de los huesos, lo que ha generado especulación sobre si fue asesinada o si ocurrió algo aún más extraño. Una de las principales teorías es que Moore fue víctima de un asesinato relacionado con sus experimentos con ketamina. En su libro, ella y su esposo describieron experiencias de desdoblamiento y viajes a dimensiones alternas usando la sustancia. Otra teoría sugiere que su muerte podría estar relacionada con prácticas esotéricas. Moore estaba profundamente inmersa en la astrología, la meditación trascendental y la exploración de la conciencia. Algunos creen que pudo haber atraído la atención de cultos o individuos que veían sus investigaciones como peligrosas o como una amenaza para ciertos intereses.
Por otro lado, algunos han especulado que su desaparición y muerte fueron el resultado de una sobredosis accidental o de una experiencia fuera del cuerpo que salió mal, ya que ella creía que la ketamina podía permitir la separación del alma del cuerpo físico. Según esta hipótesis, pudo haber consumido y perdido la conciencia en un lugar remoto, muriendo de hipotermia o en circunstancias que nunca fueron esclarecidas. A pesar de los intentos de su familia por encontrar respuestas, la muerte de Marcia Moore sigue siendo un misterio. Brandon Swanson. En la madrugada del 14 de mayo de 2008, Brandon Swanson, un estudiante de 19 años de Marshall, Minnesota, desapareció en circunstancias misteriosas. Esa noche, Brandon celebró el final del semestre de primavera en el campus de su universidad. Alrededor de la medianoche, decidió regresar a su hogar en Marshall, un trayecto de aproximadamente 48 kilómetros. Sin embargo, poco después de las 2 de la madrugada, su automóvil se salió de la carretera y quedó atascado en una zanja. Sin poder mover el vehículo, Brandon llamó a sus padres para pedir ayuda. Les informó que creía estar cerca de Lind, una pequeña localidad al suroeste de Marshall. Sus padres salieron de inmediato a buscarlo, manteniendo comunicación constante por teléfono celular. A pesar de sus esfuerzos, no lograron localizarlo en la zona indicada. Brandon decidió entonces caminar hacia unas luces que creía pertenecían a Lind, mientras sus padres lo seguían en el vehículo, guiados por las indicaciones de su hijo. La llamada telefónica entre Brandon y sus padres duró 47 minutos. En un momento dado, Brandon exclamó repentinamente: «¡Oh, mierda!». Inmediatamente después, la comunicación se cortó. Preocupados, sus padres intentaron repetidamente devolverle la llamada, pero no obtuvieron respuesta. Al amanecer, notificaron a la policía sobre la desaparición de su hijo. Inicialmente, las autoridades sugirieron que esperaran, ya que consideraban común que los jóvenes de esa edad se ausentaran sin previo aviso. Sin embargo, más tarde ese día, al rastrear las señales del teléfono celular de Brandon, descubrieron que su última ubicación conocida estaba cerca de Taunton, a unos 40 kilómetros de donde él creía estar. Esta discrepancia geográfica añadió una capa adicional de misterio al caso. El vehículo de Brandon fue encontrado en una zanja en una zona rural, pero no había rastro de él. A pesar de extensas búsquedas terrestres y acuáticas, incluyendo el rastreo con perros y la exploración del río Yellow Medicine, no se ha encontrado ninguna pista sobre su paradero. El caso sigue sin resolverse, y la desaparición de Brandon continúa siendo un enigma. El incidente de Spring Miller. La trágica muerte de Spring Miller en 1988 es un caso que ha permanecido sin resolver y ha dejado una profunda huella en la comunidad de Albuquerque, Nuevo México. Spring, nacida el 24 de noviembre de 1971, tenía 16 años al momento de su fallecimiento. El 29 de enero de 1988, Spring y su hermana, April, caminaban por Montgomery Boulevard cuando un vehículo se les acercó. El conductor inicialmente redujo la velocidad y les hizo señas para que cruzaran la entrada de un complejo de apartamentos. Sin embargo, cuando las hermanas comenzaron a cruzar, el conductor aceleró repentinamente, atropellándolas. April sobrevivió muy mal herida, pero Spring falleció en el acto. A pesar de los esfuerzos de las autoridades, y un gran número de testigos, el caso de Spring Miller sigue sin resolverse. El retrato hablado que se tiene del sospechoso es el único avance que ha tenido este fatídico incidente. La comunidad y la familia de Spring continúan buscando respuestas y justicia por su muerte hasta el día de hoy. Piper Perry y su bebé. El siguiente, es uno de los casos más lamentables relacionados al entretenimiento para adultos. Probablemente conozcas a Piper Perry, una actriz muy famosa en el medio, especialmente, por una captura de un vídeo para adultos, que ha sido utilizada incontables veces para hacer memes. Piper tuvo un hijo a la edad de 21 años, sin embargo, terminó su relación con el padre, y al tiempo empezó una relación con un hombre llamado Seth Redell.
Todo parecía ir bien, hasta que en abril del año 2016, el 911 recibió una llamada de emergencia. Era Seth, afirmando que el hijo de Piper se había caído de las escaleras de la casa, y no reaccionaba. Seth Redell lo estaba cuidando, porque Piper se encontraba fuera de casa, grabando unos vídeos, ya que ese era su único trabajo. El niño fue trasladado al centro médico universitario, donde falleció 5 días después. La oficina del sheriff de la parroquia de Jefferson dijo que la historia de Redell cambió varias veces. Se concluyó que él pereció como resultado de lesiones compatibles con el síndrome del bebé sacudido. Sufría hematomas subdurales, inflamación cerebral y hemorragia retiniana en ambos ojos. Inicialmente, Seth Redell fue puesto en libertad bajo una fianza de $500,000. Sin embargo, en el 2018, fue encontrado culpable de homicidio en segundo grado. No fue hasta en mayo del año 2022, que se le dictó sentencia, solamente 5 años por haber acabado con la vida del pequeño. El quinto clavo. Joseph Edward Duncan III, fue un homicida en serie y delincuente sexual estadounidense, responsable de múltiples crímenes atroces. Antes de su arresto en 2005, mantuvo un blog en Blogspot titulado The Fifth Nail, el quinto clavo, donde escribía sobre sus pensamientos, su pasado y sus sentimientos de alienación. En The Fifth Nail, Duncan publicaba entradas que, vistas en retrospectiva, mostraban señales inquietantes de su psicología. Aunque en algunos escritos intentaba mostrarse como una persona introspectiva y reformada, en otros reflejaba su lucha interna con impulsos oscuros. En sus publicaciones, hablaba sobre su infancia y sus traumas, incluyendo el abuso que sufrió y cómo esto influyó en su mentalidad. Expresaba su resentimiento contra la sociedad, describiéndose como una víctima del sistema judicial y de la percepción pública sobre los ofensores sexuales. Manifestaba pensamientos filosóficos y existenciales, donde analizaba conceptos de moralidad, libre albedrío y destino. Mostraba señales de su peligrosidad, en entradas donde sugería que seguía teniendo pensamientos oscuros y que la sociedad no le dejaba otra opción que recaer en el crimen. Lo más perturbador de su blog es que algunas entradas parecían anticipar sus futuros crímenes. Duncan tenía un largo historial criminal antes de los eventos que lo hicieron famoso. En 2005, Seth destruyó a 2 niños, Shasta y Dylan Groene, después de acabar brutalmente a su familia en Idaho. Solo Shasta sobrevivió, y su rescate llevó al arresto de Duncan. Posteriormente, se descubrió que estaba involucrado en otros homicidios y crímenes violentos. En 2008, fue condenado a muerte, y en 2021 falleció en prisión debido a un cáncer cerebral. Mindy Rodas. Este es uno de los peores casos que he visto en todo mi tiempo en internet. Te recomiendo discreción. Mindy Rodas fue una mujer que no tuvo una vida fácil. Cuando era pequeña, su madre la regaló porque no tenía dinero para mantenerla. Años después, Mindy conoció a quien sería su esposo, y más adelante, su verdugo, Edwin Esteban López Brand. Tuvieron un hijo. Sin embargo, al tiempo de vivir juntos, Edwin empezó a maltratarla física y psicológicamente. Unos meses más tarde, se enteró que su esposo tenía una amante, por lo que optó por separarse de él. Edwin trató de que Mindy lo perdonara, y pese a sus intentos, finalmente acordaron verse a la orilla de un río para hablar las cosas, en junio del 2009. Pese a las múltiples disculpas de Edwin, Mindy seguía firme con su decisión de no regresar con él. Acto seguido, Edwin la atacó brutalmente mientras estaban en la orilla del río, ubicado en el municipio de Santa Rosa. La desfiguró completamente con un objeto punzocortante que llevaba, y la dejó tendida, creyendo que había acabado con ella. En realidad, Mindy solo estaba inconsciente. Al despertar y ver su reflejo en el agua, el dolor y el miedo la impactaron. Prácticamente ya no tenía rostro. Gritó hasta que fue auxiliada por alguien que pasaba por ahí. Mientras Mindy se recuperaba, Edwin fue arrestado. El abogado de Edwin intentó convencer a Mindy de retirar los cargos, a lo que ella se negó. Tiempo más tarde, el juez del municipio de Santa Rosa dejó libre a Edwin Esteban López Brand, por retiro de cargos. Resulta que el abogado de este último llevó una orden de desistimiento. Un peritaje posterior reveló que la firma de la joven fue falsificada.
Rodas viajó a México a principios del 2010, para someterse a una serie de cirugías reconstructivas, con el apoyo de la Fundación Sobrevivientes de México. Sin embargo, la joven entró en depresión por no poder ver a su hijo, por lo que pidió volver a Guatemala. Mindy salió de su casa el 17 de diciembre de 2010. Al día siguiente, un cuerpo completamente irreconocible fue encontrado en la ciudad capital, por lo que fue enterrado en una poza común. Eran los restos de Mindy Rodas. Mostraba señas de tortura y estrangulación. Edwin fue arrestado nuevamente, condenado a 62 años de prisión. Eso ha sido todo, por ahora. Muchas gracias por ver el vídeo. Si quieres ver la versión extendida sin cortes, te invito a que te hagas miembro del canal. Yo soy Loni, hasta la próxima.